Buenas, Clausiche, Carlos, Leandro Fly Fishing, bienvenidos. ¿Cómo están? Ahí entró Anita, nuestra entrevistada, Ana Pía Rabufetti. Mandame solicitud, Ana Pía, y vamos ya un poquito abriendo el juego a lo que va a ser nuestra charla. Vamos a poner también un poquito en contexto a la gente de por qué, en qué momento se produce este contacto. Bienvenidos todos, ahí se van sumando unos cuantos. Javier en kayak, Andrés, Dionisia y Víctor. Bueno, nada, una cantidad de gente hermosa. Bienvenidos. Vamos a hablar un poquito de la situación de nuestro Paraná y del estado del río y de lo que está ocurriendo con las intenciones de algunos sectores de seguir exprimiendo limón, un limoncito que cada vez tiene menos que entregarnos. Mientras Ana Pía nos manda la solicitud de contacto, les voy a ir diciendo quién es nuestra entrevistada del día. Es la doctora en Ciencias Biológicas Ana Pía Rabufetti. Ella trabaja en el INALI, que es el Instituto Nacional de Limnología, es investigadora del CONICET, de la Universidad Nacional del Litoral, y pertenece al Laboratorio de Hidroecología de Santa Fe. Ella es docente en la Facultad de Medicina también, así que completísima. Y bueno, básicamente se dedica al estudio de la influencia de la variabilidad hidroclimática. Vamos a resumir en cambio climático todo esto, sobre la producción y sostenibilidad de pesquerías artesanales en la cuenca media e inferior. Es la persona indicada para sostener este encuentro mientras esperamos que acá la conexión se produzca. Ahí está apareciendo. Bienvenida, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenas tardes, en realidad. Sí, ¿me escuchás bien, Ana? Perfecto, sí, sí. Bueno, estaba presentándote, diciendo qué haces, dónde enseñás. Y antes de iniciar nuestra charla, me gustaría poner un poco a la gente en contexto, qué es lo que me movilizó a mí un poco a acudir a una voz especializada como la tuya. Las noticias, hay un diario de Entre Ríos que publicó en Paraná la noticia de que hay un senador de Entre Ríos, de Juntos por el Cambio, se llama Gastón Bañat, el señor, y que pide ampliar el cupo de exportación de pescado de río. Esto enciende un poco las alarmas porque, bueno, muchos biólogos entienden que el recurso, principalmente hablando del sábalo, no está en condiciones de soportar un aumento de la exportación, más cuando venimos de años de sequías y de saber que las últimas campañas de reclutamiento exitoso fueron las de 2010-2015, ¿no? Pero bueno, este pedido, sigamos con el contexto político-económico, ocurre después de que se cayó el sistema electrónico de guías de transporte, que esto es, el acopiador declaraba transportar tantas toneladas en un camión hacia un frigorífico en una guía manual. Pero cuando llegaba al frigorífico, lo que se le informaba al Estado era un valor mucho menor de lo que habían recibido. Entonces, estas guías manuales que servían para el transporte se destruían, y esto, bueno, según el diario Análisis, que es el que publicó toda esta noticia en la edición del 23 de junio, ejemplificó con, por ejemplo, un camión que tenía, no sé, o 13.000 kilos de pescado y se declaraban 1.200, ¿no? Esto no solamente genera una evasión fiscal, sino una sobrecarga del recurso, un sobreesfuerzo del recurso pesquero que básicamente desbalancea todo el ecosistema. O sea que para el Estado solamente existían esos 1.200 declarados en el sistema electrónico y la guía de transporte se descartaba, se rompían. Dadas esas irregularidades, se volvió a implementar la guía de papel, es decir, que había que conservar esos papelitos que decían yo transporté tanto y el frigorífico tenía que presentar el papelito y dice yo recibí tanto. Pero bueno, actualmente como los frigoríficos están llenos y ya pescaron el total del trimestre, que son las 642 toneladas en el caso de Entre Ríos, fijado por la resolución 582/22 de la Dirección de Recursos Naturales, apelan a la buena voluntad y los servicios patrióticos de este senador, Bañat, para que les haga de punta de lanza y se abra nuevamente la canilla de exportación. Entonces, la otra pata de este movimiento de pinza se completa con los pescadores.
el 13 de este mes, el titular de la Cámara de Acopio de Entre Ríos, que se llama Alfredo Camuglia, protestó en la cabecera del puente Rosario Victoria, pidiendo ampliar el cupo de exportación y por ende, al liberar las cámaras, volver a pescar. Esto es ni más ni menos que el perro cuidando los intereses del amo, ¿no? Ahora bien, ¿qué informe es el que determina cuánto se puede pescar? Es un informe que hace la Comisión de Pesca Continental llamado EBIPES, que se supone que mide parámetros constantes, es decir, a lo largo del tiempo, midiendo ciertas situaciones en ciertos ámbitos, determina, hay esto para pescar y para exportar. Sin embargo, los lugares han cambiado a raíz de la sequía, por lo tanto, ese BIPES es cuanto menos cuestionable, ¿no? Por lo menos por alguna parte de los sectores de biólogos, otros avalan. Pero bueno, lo cierto es que aún así ese BIPES fija un cupo, y ahora lo que se busca es ampliar ese cupo. ¿En base a qué? Yo sostengo, y el diario en análisis también, en base a un criterio político, que no tiene nada de biológico. Por eso vivo, para que, bueno, Ana, que es especialista en cuestiones de nivel de agua y se ocupa del tema de las pesquerías, nos cuente su opinión, si habría que implementar un principio precautorio ante esta situación de sequía del Paraná, y bueno, que nos muestre además qué busca con una encuesta que está realizando, a las que invito a todos los que están aquí a participar, que incluye a pescadores deportivos y comerciales, para básicamente hacer un diagnóstico de qué está pasando con nuestro Paraná. Después vamos a fijar, cuando esta charla quede colgada, el link de la encuesta, así todo el mundo puede participar. Ana, querida, perdón lo extenso de todo esto, pero me parece que es bueno ya poner el tablero, ¿no? Para saber cómo movemos la ficha después. No, por favor, un gusto. Buenas noches a todos los presentes, buenas tardes y gracias por la intro. Me estaba anotando el ayuda a memoria porque fuiste mencionando un montón de cosas, así después no nos colgamos de nada. Pero bueno, en principio agradecerte el espacio, la difusión y el tiempo para poder charlar de estos temas que nosotros consideramos, y hablo de nosotros como grupo de investigación, pero como todo un sector creo que está interesado y movilizado por este recurso y también por los servicios ecosistémicos en general, ¿no? Así es, yo pertenezco a un grupo llamado Ríos Sanos, toda gente muy valiosa, donde nos nutrimos mutuamente de información, no solamente por ser observadores primarios del recurso y por ir al río y ver las cosas de primera mano, sino por, bueno, información periodística que nos va llegando, que la compartimos, y está bueno que un porteño como yo se entere lo que pasa en Entre Ríos, en Santa Fe, y que nos enteremos también de la tarea que están haciendo algunos científicos del INALI, conocemos a algunos ya, a Luis Espínola, bueno, gente muy valiosa, Claudio Baigún también anda por ahí, Oldani, así que bueno, y en este caso se suma Ana Pía, así que bienvenido, ilustranos Ana Pía, ¿qué pasa con nuestro querido Paraná? Bueno, gracias por la presentación, a ver si cumplimos con tanta cosa. Bueno, primero me presento, yo soy Ana Pía Rabuffetti, soy doctora en Ciencias Biológicas, también docente en la UNL, y bueno, justamente como decía Wilmar, yo vengo estudiando, con mi doctorado principalmente yo venía estudiando lo que tenía que ver con las pesquerías, directamente las cuestiones biológicas de los peces de importancia comercial y cómo fueron afectados, digamos, o fueron variando las poblaciones a largo plazo, o sea, un estudio retrospectivo a lo largo de todo el siglo pasado, considerando sobre todo cuestiones hidroclimáticas. Yo trabajo en el Laboratorio de Hidroecología del Instituto Nacional de Limnología, justamente Luis Alberto Espínola y ahora Claudio Baigún en el ingreso a carrera son mis directores, o sea que estoy supervisada por voces, creo, ampliamente formadas. Y también en mi laboratorio trabaja Martín Blettler, que algunos le deben conocer por, bueno, trabajos de estudios por contaminación por plástico que se han venido llevando a cabo en todo lo que es el sistema del Paraná. Así que bueno, básicamente... Hemos hecho unas charlas con él, y no solo de los microplásticos, sino del impacto de la hidrovía, que como si le faltaran problemitas al Paraná, viene esta mega obra, este masazo, bueno, que también va a dar tela para cortar. Pero bueno, nada, quería de estar bien rodeada de monstruos ahí, así que buenísimo. La Liga de los Buenos.
No, lo pongo en contexto porque me parece interesante la forma en la que venimos trabajando o intentamos al menos hacerlo, que es justamente desde un enfoque ecohidrológico. Nosotros no somos un laboratorio o de física o de peces, como se suele llamar, sino que nosotros tratamos de analizar todo lo que es el ecosistema, digamos, el río, desde diferentes aristas. Entonces, por un lado, uno de mis compañeros, Elia Breal, que es francés, se dedica más a la parte geomorfológica y cómo, según la disponibilidad de ambientes lótico-leníticos en la planicie y los niveles del agua, cambia la biodisponibilidad de sitios, ¿no? Para, por ejemplo, los peces. Y claramente esto va a tener que ver también con el reclutamiento, en este caso hablando de especies comerciales, pero principalmente con la sobrevida, con el desarrollo, ¿no es cierto? Y los reclutamientos positivos de diferentes grupos. Por otro lado, venimos estudiando todo lo que tiene que ver el comportamiento hidrológico del río en el largo plazo y cómo estas fluctuaciones, esta dinámica del río afectan la productividad, no solamente de los peces, sino también de pequeños organismos que viven entre los granos de arena, que son el bentos, ¿sí? Y en los últimos años, del 2018, justamente Martín Blettler, que ahora está en Alemania, si nos está viendo saludamos, empezó con este estudio de contaminación por plásticos, entonces se sumó una nueva pata, justamente que empezó siendo simplemente una caracterización del estado de situación de la contaminación por plásticos, pero luego se fue llevando a cuánto de estos plásticos están en los peces y cuánto de estos plásticos usan, por ejemplo, las aves en la nidificación. Entonces, fuimos ampliando los estudios, por ejemplo, el año pasado hicimos un estudio también de microbasurales de la costa, para los que son de Santa Fe, en la zona de Alto Verde, específicamente con un proyecto de extensión, y bueno, tratamos de ir, digamos, viendo no solamente lo que tiene que ver con el río y el ensamble íctico o de invertebrado bentónico, sino con todo el entorno. Y en esto, cuando hablamos entonces de ecosistemas, también tenemos que entender que el hombre está totalmente inmerso ahí y que nuestras acciones antrópicas, o sea, nuestro accionar cotidiano, claramente tiene un impacto. Podemos hablar de impactos mayores, como puede ser la hidrovía, por ejemplo, en el eje Paraná-Paraguay, o el proyecto, desgraciadamente, que está dando vuelta de represamiento del famoso tramo medio, que por suerte no ha salido nuevamente, digamos, no ha sido reflotado, pero hace unos años se quiso volver a implementar y sería en el tramo medio del Paraná, como de cuestiones que son de menor escala, pero que también tienen implicancias, digamos, directas en la conectividad de los ríos, en el funcionamiento y, por lo tanto, en la biodiversidad. Entonces, bueno, desde ese escenario, como decía, yo venía estudiando lo que tenía que ver específicamente con las pesquerías en el largo plazo y el efecto del cambio climático y las modificaciones antrópicas, y me fui dando cuenta que cada vez que se charlaba de las pesquerías y la gestión pesquera es como que teníamos la parte de los tomadores de decisión, o sea, las leyes, la parte legislativa y la gestión provincial o nacional, y los peces, o sea, y todo en el medio, el pescador, del tipo que querramos caracterizar, era como una nebulosa de la que no sabíamos nada. Yo salía a buscar censos o padrones de pescadores y te paso a ver según qué provincia tiene, según quién no, leyes, todas bastante vetustas, con un montón de diferencias entre provincias. Entonces, bueno, me empezó a sonar esto, a hacer mucho ruido de qué pasaba con el, digamos, el actor directo que está en el río y que ve la foto todos los días, diariamente, de lo que pasa, sea tanto como empezaste vos presentando, un pescador comercial o de subsistencia que viven, digamos, y se dedican a la comercialización del recurso, pero también los pescadores deportivos y recreativos que habitan normalmente, digamos, estos ambientes de la planicie, que claramente también tienen una injerencia, vamos a decir, mayoritariamente positiva con la relación con el entorno, pero también muchas veces no, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cuestiones tenían poco número, quiero decir, había como muchos vacíos. Se menciona al pescador cuando está la veda, cuando está el corte de ruta, o cuando hay que llenar las cámaras frigoríficas a ver cuántos cupos o cuánto le vamos a dar a cada uno, y ahí sí aparecen los pescadores, o por ejemplo, creo yo, esta bajante histórica, pero no me quiero mezclar para ir por partes, también volvió a poner en escena, quiero decir, en primer lugar a los pescadores, ¿no? Y ahí Haceme un aparece puntito, cuando... Ujú. haceme un puntito, porque Porque volcás una cantidad de información que está buenísima y que nos hace pensar en muchas cosas. Por ejemplo, en el arriba y el abajo de la superficie, digo yo. Hay mucha más interrelación de la que uno supone. Si se queman las islas, eso repercute abajo. La actividad industrial de arriba repercute abajo. La actividad agroecológica de arriba repercute abajo. Hay cosas que uno por ahí limita a compartimentos, a decir, bueno, lo que afecta el recurso íctico es la pesca, las redes que van abajo del agua y extraen. Y no, hay un conjunto de factores
que nos están atacando el recurso por un montón de lados y que nos invitan a pensar esta actividad antrópica que vos decís, ¿no? Esta forma de impactar del ser humano, y está bueno que, pese a que ustedes que son científicos, por ahí aparentemente tendrían como un pensamiento compartimentado o un foco de estudio compartimentado, es decir, yo me dedico a microplásticos, yo me dedico, se terminan uniendo en esto que es, hey, el Paraná lo tenemos que analizar por muchos enfoques y tenemos que trabajar juntos para hacer el mapa de situación, ¿no? Y lo que nos falta en general a los pescadores deportivos, los que queremos saber las cosas, son los números, el cuantificar. Y aparentemente hay como una enorme conveniencia en que no haya números, en que todo sea un dale que va, porque bueno, esto beneficia a algunos sectores y claramente perjudica el ecosistema. No sé si estoy bien rumbeado. No, no, totalmente, comparto la mirada. Yo creo que justamente por eso lo empecé diciendo, tal vez al pasar, vos me frenás si querés que vaya más despacio porque soy de hablar rápido. No, Eh, metele va porque este vivo que va a tener una hora va a tener como una cantidad de información que es para después ir desmenuzando en Dale, pedacitos, porque ok, genial. es muy enriquecedor hablar con vos. Bien, no, acuerdo totalmente. Yo creo que pasa lo siguiente, por eso hoy decía al principio lo de querer poner leyes o reglamentaciones o manejos provinciales. Estamos hablando de uno de los mega ríos del mundo, un gran río como es el río Paraná, según la clasificación que tomemos, noveno río del mundo, ¿no? Y estamos por encima del acuífero Guaraní. Entonces, es un manejo interprovincial, ¿no es cierto? Estados, digamos, y que claramente nos brinda múltiples usos, servicios, acoge una biodiversidad inmensa, tiene múltiples humedales en su interior. Entonces, no solamente es el cauce principal del Paraná como gran eje conector, ¿no? Y ahí entraba la hidrovía, por ejemplo, que vos mencionabas, sino que es el Paraná y todos sus cauces secundarios, sus cauces menores y todos los ambientes heleníticos, o sea, las lagunas y todo lo que es la planicie, inundación, el delta, una gran heterogeneidad de formas. Quiero decir, el río en sí, cuando se habla de el Paraná o la cuenca del Paraná, más allá de la cuenca del Plátano, es un heterogéneo, un macizo de sistemas, quiero decir, interconectados, sumamente rico y diverso. Entonces, en esa diversidad, en esa multiplicidad de formas, conviven también una gran diversidad de organismos y de formas que sustentan nuestra biodiversidad, pero que claramente se van a ver, dado la magnitud, también intervenidas, digamos, o afectadas, por decirlo alguna, por también esta sumatoria de actividades que ocurren y que se realizan a lo largo de la cuenca. Y que tienen que ver con que, como decíamos hoy, desde cuestiones más macros, que son de modificación del paisaje, ¿no? Como lo que es el avance de la frontera agrícola-ganadera, con esto claramente el tema de la deforestación, lo que tiene que ver con la fumigación, con el uso de pesticidas, el lavado de los campos, con cuestiones tal vez un poco en el punto intermedio, si se quiere, que tienen que ver con la canalización, con los polders, los cambios, digamos, en el paisaje, que claramente también afectan la conectividad. Tal vez a veces no Los lo vemos en el punto terraplenes, sí. principal, ¿sí? Los terraplenes, te decía, el terraplenar y Claro, cambiar la dinámica hídrica de todo el lugar, ¿no? totalmente. Y eso a veces se pierde porque decimos, bueno, hay una definición que hasta hace poco se usaba del Paraná, que era, el Paraná es un sistema prístino. Claro, si lo comparamos con el río Mississippi o con otros ríos que tienen niveles de contaminación altísimos, o que están, como el Alto Paraná en Brasil, represados cada 30 kilómetros, por decir una bestialidad, claramente que en ese sentido lo es, pero en realidad no es un sistema ya prístino como queremos decir para aferrarnos a buenos niveles de estado de salud del río. Hoy hablamos realmente de una antropización de la planicie, o sea, las modificaciones del paisaje que llevamos a cabo y que hemos venido construyendo, sobre todo en la década del 70 en adelante, hacen que realmente ya tengamos serios problemas de modificación de, por ejemplo, la conectividad, niveles de contaminación, calidad del agua, la falta, por ejemplo, de tratamiento de las aguas residuales en cada una de las grandes ciudades cuando se vuelcan al Paraná con esta excusa de que la velocidad y la carga del río hacen de lavado, entonces no se necesita. Bueno, toda esta gran cantidad de conjunción, digamos, de factores antrópicos, claramente que van afectando al río y hacen que hoy ya no podamos hablar de una cuenca prístina, por decirlo de alguna manera, sino que se habla de una antropización del sistema. Y esto es importante mencionarlo de que, de nuevo, el enfoque, yo creo, y ahí creo que se erra mucho, ¿no es cierto?, en la gestión, justamente tiene que ser a nivel de cuenca.
Estamos hablando, y por eso empecé diciendo, de un mega río, de un gran río que está sobre el acuífero guaraní, que se ve intervenido por políticas provinciales, al menos en lo que es injerencia, ¿no es cierto?, de Argentina, territorio argentino, pero las leyes y el manejo son provinciales. Entonces, yendo a la pesca específicamente, nosotros le damos el cupo a los frigoríficos y decimos cada provincia cuánto puede sacar y ponemos una ley de pesca, por ejemplo, por provincias. Entonces, los reglamentos de especies vedadas o permitidas, en qué estaciones se puede o no, qué malla podemos hacer, cuáles son los tamaños legales, son provinciales. O sea que nos imaginamos un dorado o un sábalo que migran del Río de la Plata hasta Corrientes, se va a enterar si hay una veda en Corrientes, acá me quedo porque me van a proteger, pero no estaba vedado Santa Fe Entre Ríos, entonces acá no me quedo porque acá me pueden pescar. Y es como uno dice, ¿en serio? Esto también llevado a los mecanismos de control, que también son provinciales, ¿no? Cuando, digamos, Santa Fe hace una cosa, Entre Ríos otra, bueno, como decís vos, la fronterita de Santa Fe a Entre Ríos en el Paraná, para el pescado, no va con un abogado, ¿no? Encima, a ver a dónde me conviene. Bueno, la verdad que, claro, un panorama altamente preocupante y agravado puntualmente por una situación, creo, inédita, o ustedes, los hidroecólogos, lo han dicho, que es lo de una sequía como no se veía hace décadas. Y esto, bueno, potencia, es decir, no es lo mismo, como decías antes, por ahí contaminar en un río con fuerza que se lleva todo y a contaminar en una hilacha de agua, que encima es agua que tomamos, ¿no? Que no es que exportamos de otro planeta el agua para nosotros. Contanos cómo impactó el tema de la sequía en estos 2 o 3 años y qué perspectivas hay ustedes como hidroecólogos por ahí, nos pueden dar alguna lucecita de esperanza para que se revierta esto. ¿Cuándo, no sé, viene el niño, la niña, o el padrino, o quien sea, pero que cambie esto? Contanos. Bien, bueno, ahí por partes. Sí. Claramente esta situación de lo que viene siendo la gestión pesquera y demás se vio específicamente modificada, si se quiere, o intervenida por esta bajante histórica, ¿no? Por esta sequía. En realidad decimos histórica porque estamos acostumbrados, al menos de la década del 70 hasta acá, a que el río Paraná sufra periodos húmedos, le decimos nosotros, ¿no? Décadas húmedas donde lo más frecuente eran las inundaciones, tal vez como fue las grandes del 80, del 90, ¿no? Pienso la del 82, Ujú. 83 y los efectos que tuvo. ¿Cómo se pescó en esos años? Claro. ¿Cuánto Entonces, pescado llegó al Río de la Plata? Inolvidable. tal. Y uno piensa que el río siempre tiene esa condición. Y la realidad es que no, el río, naturalmente, los grandes ríos de planicie e inundación, como es el Paraná, digamos, están acostumbrados a estos cambios cíclicos. Nosotros venimos estudiando la climatología de la cuenca, ¿no? Desde los últimos 100 años, o sea, desde que hay registros, al menos de hidrómetros del Paraná, que los primeros datos son del 1905, acá en Puerto Paraná y Santa Fe. Y la realidad es que son comportamientos cíclicos. Hay periodos, o sea, grupos de décadas, para que se entienda, a ver si soy clara, que han sido más húmedos, donde hay mayor frecuencia de estos periodos del famoso niño, digamos, pero no es solamente el niño en realidad la única variante climática que actúa, son muchas otras variables, quiero decir, pero vamos a ir con la más general, que es la del ENSO en sí, con sus dos fases. Cuando el niño es más activo, hay mayor periodos de inundación, digamos. Entonces, desde 1905 al más o menos principio del 40, por decirlo así, o fines del 30, los periodos húmedos fueron sumamente frecuentes. En el 40, 39 más o menos, empieza una fase totalmente seca que va a culminar en el inicio de la década del 70. Entonces, claro, toda nuestra generación nos hemos acostumbrado más o menos a ver el río en condiciones de aguas que nosotros le llamamos medias y altas, sumado que en la década del 60, Brasil empieza a construir una gran cantidad de represas. Ese represamiento, aunque a nosotros no nos afecta directamente en lo que es, por ejemplo, frenar el pase de una especie migratoria, por ejemplo, ¿qué sí nos afecta? Los niveles del agua. Entonces, a partir de la década del 70, eso sí está medido, no es una cuestión de apreciación, digamos, los niveles medios del agua se incrementaron. ¿Qué quiere decir? Que si el río de por sí tenía niveles de fluctuación, que como vuelvo a decir, los tiene naturalmente, cíclicamente, Sí, sí. se incrementan los mínimos. Entonces se vuelven menos frecuentes los periodos de aguas bajas. Pero periodos de bajantes o sequías extremas como estas, en realidad ya ocurrieron y fueron frecuentes en la década del 40, del 50, del 60, donde no había represas. Entonces,
como siempre, cuando hablamos de es el cambio climático, claramente que hoy en día, y yo soy partidaria de hacer esta aclaración, ya es imposible, creo yo, disociar el cambio climático de la variabilidad natural del clima. Hay diferentes conceptos de cambio climático, no voy a entrar en ponerme catedrática, pero básicamente hay que entenderlo como una parte fluctuación natural del clima, es cíclico, ya hemos tenido periodos de congelamiento, hemos tenido periodos de deshielo, lo sabemos, o sea, una parte cíclica, totalmente. Lo que sí acontece es que la actividad humana viene acelerando estos procesos de cambio del clima, o sea, incrementos de temperatura por una cuestión de dióxido de carbono en la modificación de la composición gaseosa, que es a ritmos acelerados que nunca se tuvieron, entonces cada vez es más difícil, digamos, lograr un control y cada vez son más rápidos los cambios. Por eso lo que sí está claro es que desde el 70 hasta acá, el incremento de la temperatura no ha dejado de frenar y claramente esto se relaciona con los grandes efectos que estamos viendo de sequías cada vez más extremas, pero en otras partes del mundo, por otro lado, tsunamis, terremotos, o por el contrario, digamos, inundaciones cada vez más extremas, claramente Sí, eso repercute. vemos las noticias y que en Europa, no sé, se está secando el río Po. Mi hermano vive en Inglaterra, me está hablando a veces de verano con temperatura de 30 grados que en la vida tuvieron. A ver, evidentemente el mundo también es uno solo, así como vos invitás a pensar en Comité de Cuenca, y Argentina y Brasil deberían ver qué hacen con su río Paraná, y no Brasil hacer lo que quiere y Argentina hacer lo que quiere. Digo, el mundo nos va a pasar factura y nos vamos a tener que acostumbrar a estas cosas, ¿no? Estas fluctuaciones, como decís vos, tan importantes. Ahora bien, ¿qué eso es como que uno lo ve y escapa todo lo que uno puede hacer? Pero dentro de la gestión posible de parte del gobierno argentino, ¿qué crees vos que serían un par de líneas de acción interesantes? ¿Para dónde poner la proa ante este escenario? Bien, bueno, ahí yo para nada no me gusta ser catastrofista, creo que todo cambio es posible con la toma de decisión y tener una agenda ambiental en serio, no cuestiones que queden en meros acuerdos internacionales, creo que hay muy buenas leyes y en la letra a veces queda muy lindo lo que se dice, voy como ejemplo ley de bosques o los proyectos de ley de Ujú. humedales, pero bueno, yo creo que lo que nos pasa es que Argentina tiene hermosas leyes muy bien redactadas, que cuando uno les lee dice, mirá, que nos pasó ahora con los incendios, nos dimos cuenta que teníamos leyes, digamos, para trabajar o mitigar los incendios, pero el tema es cuando vamos a la práctica, al control, a poner plata y recursos humanos para eso. Entonces, yendo al tema cambio climático, que para mí no es menor, yo creo que todavía no hemos magnificado en nuestra cabeza y la gestión lo que significa realmente el cambio climático. Y no lo digo por ser amarillista ni nada de esto, pero realmente ya los escenarios de cambio climático para nuestra región ya hace 5 o 6 años vienen dando una disminución de caudales. O sea, ¿qué quiero decir? Esto no es va a bajar el nivel del río Paraná, nunca es una cosa directa, pero así como hay partes, por eso hay que entender que el clima es uno solo y actúa a nivel planetario. Así como hay partes que van a tener incremento y frecuencia de las inundaciones y eventos cada vez más extremos, hay otros que nos dan una disminución de caudales. Bueno, el río Paraná, y esto es un informe que fue de Nación ya hace muchos años atrás, muchos años quiero decir 3, 4, ya dio disminución de caudales para lo que es la cuenca del Río de la Plata y la cuenca del Paraná por incremento de la temperatura, porque básicamente esto es un juego de mayor temperatura, mayor evapotranspiración, es más lo que, digamos, lo que se evapora, por decirlo en criollo, que lo que cae de agua en la alta cuenca. Entonces no nos llega a rellenar el agua. Entonces, claramente, este evento tan extremo, de tan larga duración, sí es histórico, porque ni siquiera la bajante del 44 fue así de extrema. Fue más marcada, más profunda, porque hubo niveles menores a 1 metro en el hidrómetro, o sea, fue una bestialidad en el 44, pero ahora el tema es la extensión. Llevamos 3 años en aguas bajas. Eso sí realmente, y ya escapa el funcionamiento de la represa si abren o cierran las compuertas, quiero decir. Es una cuestión de, bueno, hay que poner alerta. ¿Por qué? Porque yo creo que hubo un momento cuando empezaron a ver los anuncios de por dónde iban las alertas o los avisos de cambio climático, y esto va a tener que ver también con la crisis hídrica que se pueda llegar a generar y la capacidad de adaptación, porque una cosa son nosotros al uso de servicios ecosistémicos, pero otra cosa son los bichitos, vamos a decirlo, la fauna y flora, que pueda adaptarse tan rápido a esos cambios que les estamos haciendo, porque a eso le sumamos contaminación, le sumamos metales pesados, le sumamos modificaciones del paisaje, como dijimos, quiero decir, me parece que son un montón de cosas que entran en juego y que no es entonces solamente como se quiere vender, bueno, hay que hacer una agenda por el cambio climático. El cambio climático ya hoy es una realidad, los escenarios son bastante alarmantes y en ese sentido vos ahí me preguntaste qué es lo que se espera. Bueno, si uno entra ¿Qué es lo que se al espera? INA,
Y sobre todo, ¿qué es lo que se espera con respecto a este escenario en donde existe una gran presión por seguir pescando, ¿no? Por seguir exprimiendo el limón, cuando no sé, o yo no tengo información fehaciente y por ahí vos algo más sabés, ¿en qué estado está el recurso? Estos sábalos que no están reproduciendo, ¿hasta cuándo van a seguir soportando esto? Y en la medida en que se siga presionando a la especie que es el pan del río, eh, Ujú. ¿cómo van a sufrir todas las demás, no? Sí. Por eso, yo creo que ahí invito a todo el mundo a visitar la página del INA, el Instituto Nacional del Agua, que está público para que cualquiera acceda, y ellos suben, voy por parte, no con la parte hidroclimática para darme pie al Sí, otro, suben claro. frecuentemente los archivos, digamos, de alerta temprana que se llaman. Y desgraciadamente, lo que vos me preguntabas hoy, la tendencia no es alentadora. O sea, se esperan que se siga a la baja, niveles de 2,30, 2,70 o 1,70 y no hay cambios, o sea, no hay expectativa de cambio ni siquiera en el segundo trimestre, porque en un principio Brasil había dicho que se iba a cambiar esta cuestión, pero hoy en día al menos no se está esperando que haya una reversión de las Vos me aguas decís bajas. 270, ¿cuál debería ser la norma o para que esté bien? O decís 270 es a la baja o qué sé yo. ¿Cuál Ah, es claro, yo hablo, lo normal? Sí, perdón. Yo hablo con el hidrómetro en la cabeza. Sí, 2,70 en Paraná es re aguas bajas, o sea, por debajo de 3,2 metros el sistema ya el 60% está ok, desconectado. Entonces, 2,70 para Rosario, por ejemplo, son 2 metros, quiero decir, ¿no? Más o menos. 2,40 nosotros, 2 metros en Rosario y así. Nosotros acá para tener ok. una aguas medias necesitamos 3,5, 4 metros. Pero eso no es desborde, eso no es inundación, es una aguas media. Es la foto general que vemos, digamos, del Paraná, por decirlo, ¿no? O el que va a pescar a los arroyos y demás. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La tendencia no es a que haya una mejora. Por lo tanto, lo que vos planteabas hoy de discutir e incrementar los cupos, yo me suena disparate desde el vamos, pero vuelvo a decir, yo creo que el problema está en con qué información se toman las decisiones. Con esto no quiero criticar a ningún colega o nadie para que no suele mal, pero ¿qué es lo que pasa? A ver, espera Ana que se está entrecortando se está entrecortando la charla. Espera, espera. Se entrecortó. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, yo te escucho bien. Sí, Ahí, sí. volvé a iniciarme este párrafo porque se entrecortó. Ahora estamos bien, decime. A ver si, bueno, ok. No, que lo que te decía que me parece que justamente el foco está ahí, en el de qué manera se establecen las políticas, por ejemplo, de cupos o de vedas. Porque no es una cuestión de salir a decir, bueno, como hay poca agua, entonces sacamos 5.000 toneladas menos o ponemos 5.000 toneladas más. No, realmente, ¿qué fórmula? O sea, hay estadísticas pesqueras, hay ingenieros pesqueros que se dedican a esto y que hacen todo un estudio, digamos, del estado poblacional, de biomasa, de reclutamiento, de índices larvales, o sea, formas hay para estipular, quiero decir, de manera fehaciente, empírica, con números, y que no sea 2 más, 2 menos, subió un metrito más al río, entonces ponemos 2 o 3 cupos más. Yo creo que el problema está ahí, como que siempre está el vacío y la duda de, en función de qué están estipulando esto. Y como vos mismo mencionaste al principio, se basan o se amparan en estudios nacionales. Vuelvo a decir, no quiero sonar irrespetuosa ni criticar a nadie, pero esos estudios, específicamente de lo que es EVIPES, ¿no? Lo que tienen, creo yo, es la falta de trazabilidad en cuanto que no tienen siempre la misma, ¿cómo explicarlo? No realizan siempre los estudios en los mismos lugares, ¿no? Ni repiten una determinada frecuencia de medición. Entonces, como que a veces se toma en San Nicolás, otras veces en Berizo, otras veces en Victoria Rosario, otras veces sí se respetan todos los lugares de los puertos, digamos, principales de Bueno, las provincias. eso así como me lo decís, le quita objetividad al asunto porque se presta a la manipulación. Hago el estudio y presento lo que me conviene. De todos modos, yo creo que no debe ser un problema de falta de información. Yo creo que los científicos deben aportar buena información. Yo creo que es un problema de decisión política, de no saber cómo resolver el problema social y bueno, los datos ecológicos son alarmantes, los datos de los hidroecólogos son alarmantes, los datos poblacionales del sábado son alarmantes, pero ¿qué hacemos con los muchachos? Y ese es el tema, ¿no? Para mí pasa por ahí. La información que reciben, digamos, la usan como herramienta, como parámetro, pero la decisión se toma en una mesa política, político-económica, diría, ¿no? Se resuelve, me parece, aquí en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y esto no es una carga sobre un gobierno determinado, esta situación viene a su cuarto de siglo, ¿no? O sea, se viene
se viene ¿verdad? perpetuando. Acá hay grandes actores beneficiados, en el caso de Entre Ríos, los vemos depredar a mansalva o los pescadores vemos que acopian ahí los camiones de los frigoríficos Curimba, Pablo Ariel, que es Epuyén, León City, Riverfish, esas son las empresas que están autorizadas a exportar. Nosotros Ujú. vemos los camioncitos llevarse y colarte delante de campings o pesqueros o lugares de explotación turística, y vos decís, ¿para qué vengo acá? Pago una entrada, tiro mi cañita, si me están peinando el río de una manera descarada, ¿no? Y bueno, después ya contamos cómo era todo el proceso de la guía, despachar información que era la que se subía electrónicamente, bueno, en fin, hay una gran desazón por parte de los que amamos la naturaleza. Yo creo que el pescador del siglo XXI, el pescador de caña, el pescador que ama ir al río y despuntar el vicio y por ahí traer su pescadito para comer, pero entender que tenemos que ser mejores huéspedes de este mundo, creo que va en camino a una toma de conciencia. Se ven desastres, por supuesto, pero claro, ante la desmesura de lo otro, uno parece Heidi, ¿no? Nosotros apelamos a que el pescador deportivo también mejore sus prácticas y entienda que no se amortiza el gasto de una excursión con los kilos de pescado que uno se trae a la casa, que uno va esencialmente a divertirse, a contactarse con la naturaleza y a recibir un montón de beneficios por eso, sin que tenga que traducirse eso en pescado muerto, ¿no? Pero bueno, como insisto, ante la desmesura de lo otro, parecemos Heidi. De todos modos, me gustaría que vos nos digas, ya que estudiás el tema también de las pesquerías que incluyen a la deportiva, qué daños hacemos nosotros y si yo tengo una visión un poco naif y en realidad hacemos mucho más daño del que yo creo o no, contame. Porque aquí nadie se puede sacar el sayo, ¿no? Hay que hacerse cargo. Bien, bien, cierro con lo anterior para no olvidarme. Dale. Yo lo que quise decir, tal vez justamente haciendo planteando la duda, no es una crítica, cómo se generan estos datos que justamente uno cuando hace estudios científicos siempre trata de brindar información, digamos, basada en la evidencia. Entonces, para nosotros no es menor no saber cómo se calculan los cupos o las cuotas de exportación, ¿no? Porque claramente, por un lado, no sabemos cuánto hay en las cámaras, el gran problema de los frigoríficos, que en realidad está ahí, ¿no? Yo no estoy culpando a los pescadores, entiendo que se responde a un sistema, ¿no? Que inclusive el precio lo tienen atado y demás, entonces no va por ahí. Lo que quiero decir es que son tantos los desconocimientos, los vacíos que tenemos en el medio, que cuando queremos analizar el estado de situación del recurso nos cuesta todo mucho, porque justamente no sabemos de qué manera o en qué se basan estas observaciones. Y lo que quiero decir con esto es que nosotros a priori desde el momento cero, al menos nuestro grupo, fuimos partidarios, ni bien empezó a bajar el río, estoy hablando de 2019, en decir, nos parece que, porque hubo mesas de diálogo y demás, al menos en la provincia, hay que plantear una medida precautoria, o sea, siempre vamos por la precaución. Preferible cuidar de más que de menos y terminar haciendo desastres, porque la realidad es que muchas veces nos cuesta saber enseguida, sobre todo porque se sumó la pandemia también, entonces era difícil hacer muestreos, no teníamos permiso, no podíamos salir a estudiar el río, entonces empezábamos a tener datos sueltos de, bueno, Corriente nos dijo que el estado deficitario, que los bichos estaban flacos, que el estado trófico era de terror. Nosotros salíamos a pescar y veíamos que acostumbrados a sacar 250 bichos y juveniles, empezamos a sacar 40, 50, o sea que al menos en la planicie los bichos no estaban. Entonces, bueno, teníamos fotos muy parcheadas de lo que pasaba, pero la realidad, como vos decís, es que deberíamos tener, y esa es nuestra insistencia siempre, y ahí sí es una responsabilidad del Estado, y eso sí lo digo convencida, estudios y monitoreos en determinados puntos de vigilancia que respeten variaciones hidrogeomorfológicas, con esto digo, tanto a nivel del agua como la conectividad por la forma del río, que no es lo mismo el paisaje en corriente, y eso lo deben saber ustedes perfecto, que Reconquista que nosotros en el delta, por ejemplo. Entonces, cambia totalmente y va a cambiar lo que vos vas a encontrar en esa foto. Entonces, el Estado sí, creo yo, debería tener datos de variación y con una misma frecuencia de muestreo, por ejemplo, respondiendo a las estaciones, fotos y estudios en el tiempo de qué es lo que va pasando, ¿sí? Porque esto implica Claro. tiempo, recursos y demás que no cualquier tipo de investigación lo tiene, por eso lo digo. Entonces sí ahí creo, es una responsabilidad del Estado y ahí sí me parecería más serio poder decir, es bueno el estado de población. Lo que ocurre realmente es que se basan, creo yo, en datos propios de la toma de datos de un determinado lugar, digamos. Entonces, puede ser, a ver, ¿qué es lo que pasa? Reproducción hay, vamos al criollo, digamos, lo que la gente está preguntando. Sí,
muchas especies se reproducen y puede ser que ustedes encuentren juveniles en la planicie. ¿Qué es lo que pasa? Y los que sean de la pesca lo van a entender. El río no es solamente el bicho que migra, larga el producto sexual, se mezcla y vuelve, digamos, ya creció un sabalito en un año. No, el río, el cauce principal es el corredor, vamos a decir, donde se lleva a cabo la reproducción. Nuestros bichos comerciales, la mayoría, al menos los migradores, tienen que realizar esta migración, por eso es lo importante es que el sistema no esté intervenido, o sea, que haya conexión entre los ambientes, para reproducirse. Pero después de la reproducción, los alevines, los huevos y demás tienen que entrar a la planicie. En la planicie es como la nursery, es como el lugar de refugio y protección. Si no está la planicie, toda esa progenie, digamos, que se generó, no va a ser reclutamiento. Entonces, las cortes que nosotros seguimos explotando hasta ahora son 2009-2016, que fue el último gran escenario exitoso, donde el río llegó a 6 metros, duró más de 4 meses en aguas altas, todas las condiciones ideales que se tienen que dar en primavera-verano. Y después 2015-2016. Hoy ya nos estamos, digamos, sacando en grandes, eso sí lo saben las provincias, estamos sacando toda la última corte exitosa que fue 2015-2016. Ya estábamos hablando a 6 años casi de esto, ¿no? 5 o 6 años. Y sabemos lo que estamos en tema pesca, que más o menos, para entrar en tallas legales, un bicho, por ejemplo el sábalo, necesita entre 3 y 4 años, más o menos. Entonces, si nosotros estamos hablando de 3 años, por no ir a más, sin éxito reproductivo en el reclutamiento, quiere decir que se nos están yendo las chances de que nosotros el año que viene saquemos de corte, por ejemplo, 2019. ¿Se entiende? Estamos haciendo uso todavía de la última de la corte hipernumeraria, si se quiere, que fue la del 2015-2016. ¿Sí? Entonces, claramente que esto para nosotros enseguida nos hizo activar una alarma de decir, de nuevo, medidas precautorias y vamos por la cuestión más de conservación, porque lo que se ve es que los bichos no están, sí se ven arribadas a cauce principal en determinados momentos, pero la planicie sigue sin agua, ¿sí? Y la reproducción, por más que haya existido, no ha sido exitosa. Entonces, no podemos esperar que haya habido reclutamiento de estos años, ¿sí? Aunque haya habido de reproducción, quiero decir. Y a sabiendas, como dije hace un ratito, de que Lina está diciendo, muchachos, esperen porque no estamos diciendo que va a haber una crecida extraordinaria, digamos, no va a haber una hiperinundación en verano. Y si lo hubiera, también pregunto, ¿en qué condiciones llegan nuestros bichos? Si ya dijimos que hay estrés, digamos, desde el estado fisiológico, que llegan flacos, que tienen años donde no hubo reproducción exitosa, donde no se pudieron alimentar como corresponde, porque la alimentación y la materia prima generada en la planicie no es la misma que la del cauce. Entonces, son un montón de factores que en realidad, en vez de decir, discutamos cómo incrementamos el cupo un poco más a Victoria, debería ser, discutamos cómo planteamos medidas de conservación, por ejemplo, para el dorado, para el manguruyú, para el pacú, que no sea solamente de criadero, más que otras cuestiones. Y a sabiendas de que ya tenemos pruebas de que, por ejemplo, los últimos años donde se hizo, yo lo defino como sobreexplotación del recurso, de la parte comercial, quiero decir que fue entre 2002 y 2006, con el piqueo del 2004, nosotros más o menos, para que la gente entienda, las capturas varían entre unas 10.000 con 15.000 toneladas, ¿no? Las partes comerciales, al menos, sábalo y demás, es que es lo principal. Se llegó a 40.000, ¿no? Sí. ¿Cómo? Se llegó a 40.000, digo, en esos años, ¿no? 38.000, 40.000, o sea, se triplicó directamente en un año y años secos, de nuevo, en años secos, o sea que, ¿qué es lo que quiero decir con esto? No fijan los cupos con criterios hidroecológicos, y la información está, el río se viene estudiando de Boneto hasta acá, la década de 60 creo se fundó nuestro instituto. Hay información, saben que los peces migran, saben lo que necesitan, saben el requerimiento ecológico. Por eso empecé diciendo la importancia de cómo fijas el cupo. Para mí no es menor, o sea, ¿en qué se basan? Claramente se basan en cuestiones políticas y económicas, porque si no, no se entiende. Con todas las señales de alerta, nosotros venimos pidiendo aplicar un semáforo, digamos, un poco más inmediato para poner las vedas y frenar al menos la pesca comercial. Entendemos que no todo pescador pesca comercialmente, con malla y demás y vende el frigorífico, pero sí un 40% al menos de Santa Fe, digamos, digo Santa Fe, pues Santa Fe Entre Ríos los que más venden. El político no es que no te va a entender, te voy a decir, te doy toda la razón del mundo. ¿Qué hago con los muchachos que mañana me cortan la ruta? Y ahí vienen los problemas, porque plata para subsidios no hay. Y también es un problema que haya plata para subsidios, porque es como que todos estamos financiando una actividad que cuando gana evade todo lo que puede, como ya hemos visto con este tema de la guía, y cuando gana se quedan
cuatro manos de frigoríficos que exportan, y cuando no pueden pescar los que abastecen del recurso, los tenemos que pagar todos, ¿no? Porque se desentienden, no los tratan como empleados con sus obras sociales y no les comparten la ganancia, ¿no? Es como que lo hemos visto ahí previo a la Semana Santa, a los pescadores que vienen de generaciones de bisabuelos hasta bisnietos por debajo de la línea de la pobreza, le pagaban 140 pesos la pieza de sábalo, después de Semana Santa mágicamente le pagaron 40, por ejemplo, ¿no? O sea que le fijan el precio, los obligan para ganar lo mismo a pescar el triple, o sea, y Sí. el que paga siempre es el mismo actor, que es el Paraná. Ahí, Por perdón eso que te la... interrumpa, ahí yo adhiero a lo que vos estás diciendo y para no olvidarme. Yo por eso, cuando vos me decís esto, que te preguntan siempre, bueno, ¿y qué hago entonces? ¿Qué hago con los pescadores? Pongo una veda, bien, ¿y qué hago? Como que uno también tiene que tener la respuesta económica. Yo igual sí tengo una respuesta. Yo creo que la Decime. gestión tiene que tener una agenda de mediano, corto y largo plazo. A corto plazo, Bien, regular el valor de venta, como vos decís. No puede ser que el frigorífico sea el que se le ponga el valor al bicho. Porque si no, la verdad que en el sur, en Victoria y Rosario, les venden a un precio y en el norte les venden a otro. Mismo dentro de una misma provincia, ni siquiera te hablo entre las provincias, ¿sí? Entonces, sí, primero sí. regular el precio de venta. Por precio, o sea, por pieza, por kilo, como lo quieran poner. Segundo, si se va a cobrar, digamos, y puede ser por nafta, puede ser un montón de sistemas, porque esto ya existe la regulación de precio. En el mediano plazo, creo yo, digamos, tienen que empezar a pensarse en medidas de reconversión. Por eso es uno de los puntos que nosotros estamos, digamos, queriendo censar y conocer en la encuesta. ¿Cuál es la percepción o el grado de aceptación de los pescadores en general a pensar acciones de conversión? ¿Por qué? Porque yo soy claramente consciente de esto que vos decís. Yo no puedo plantear hoy, cierren los frigoríficos y que se vayan y listo. ¿Por qué no? Porque entiendo que hay todo un sector que depende de esto, aunque realmente las ganancias no signifiquen tanto al Producto Bruto Interno del país, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, entiendo que hay todo un sector y un grupo, un actor clave acá, y que desgraciadamente es el más vulnerable, porque se termina cortando por el pescador, digamos, que depende de estos frigoríficos, ¿no? Entonces digo, yo claramente no soy ingenua, no es digo, cierren hoy el frigorífico, pero sí creo que la solución en el largo plazo es la desaparición del frigorífico como actor. Entonces, si vos sacás el frigorífico, o al menos reconvertís que solamente sea venta directa de la materia prima, en el medio hay que ir pensando acciones de ecoturismo, de agregado de valor. Realmente el consumo de pescado de río es muy bajo, o sea, no hay mercado interno de pescado de río, tal vez sí hay mercado de mar, del pescado de mar, quiero decir, pero no de pescado de río. Entonces, creo que hay un montón de cosas que la política sí puede ir haciendo, y ahí sí es provincial y nacional, que mientras tanto plantean una adaptación, que planteen también una inclusión de la pescadora a la gestión de la pesca, por ejemplo. Hay experiencias en un montón de lugares, sea por asociaciones, sea por cooperativas, sea por pensar en espacios comunes de trabajo, por poner en valor los puertos de fiscalización. Creo que hay un montón de cosas que se pueden hacer, que nosotros las venimos charlando, digamos, y que no necesariamente son decir hay que darles un subsidio y nada más. En el inmediato, y sí, no te queda otra, y lo tuvieron que hacer. Y también creo que ahí está a veces el vacío de los padrones, ¿no? De pescadores, digamos, o cuánto quieren saber de cuántos son, porque realmente es un sector muy, muy vulnerabilizado cuando uno empieza a querer caracterizarlo. Pero bueno, yo creo que hay cosas que sí se pueden hacer y que se tienen que ir haciendo, que no es simplemente decir, bueno, funciona así, porque si no todo queda realmente en la falta de control, que realmente te dicen, tengo poco recurso humano, que me salga a controlar. Entonces, mientras tanto, ocurren los desmanejos que todos vemos y los decomisos que todos nos enteramos de solo eso que nos enteramos. En el resto, vuelvo a decir, no sabemos qué hay adentro de los frigoríficos, sabemos qué tipo de tallas entran, los que a veces vamos a esos, digamos, la bajada de la lancha cuando llegan, vemos el tamaño de lo que están bajando y yo me puedo suponer que eso entra en un frigorífico y no respeta los tamaños, digamos, de talla legal. Pero bueno, eh, Vamos a aprender por las malas, como siempre, cuando el recurso colapse, cuando ya no haya ni para el negocio y cuando no se pueda tapar el sol con el dedo de una mano. Lamentablemente por ahí, a falta de planificación y de políticas que uno no está viendo desarrollarse en este momento, de reconversión o más, o hablaba de ecoturismo, Entre Ríos, que es un destino súper elegido por porteños, por bonaerenses. Nada, uno cada vez siente que entre las fotomultas y otras linduras que te producen al entrar a la provincia, uno cada vez siente que va a tirar más la plata porque no está ese pescado que antes sí compensaba cualquier sacrificio. Insisto,
me paro, no sé, en un camping de Ibicuy, de Mazaruca, y veo que me pasan una red de kilómetros por delante, y digo, ¿qué estoy haciendo acá? Tirando mi dinero, elijo otro destino o me quedo en mi casa. Quiero que vayamos al trabajo que nos conectó, a este estudio que vos estás proponiendo, esta encuesta que está proponiendo que llenen pescadores deportivos y comerciales. Algún comentario te hice, alguna cosita que me parecía que por ahí había, que era perfectible, pero quiero que me cuentes el porqué de esta encuesta, qué aspirás a reunir, qué número obviamente lo más posible, ¿no? Pero qué número más o menos te resultaría significativo para que los datos sean fidedignos, y bueno, hasta cuándo se va a desarrollar y dónde pueden entrar quienes nos estén viendo o nos vean con posterioridad a esta charla online para ser parte de esta encuesta y aportar sus datos. Es anónima en principio. Totalmente, gracias por hacerme acuerdo, pues yo iba a seguir hablando de cualquier cosa. Sí, la Sí. encuesta es totalmente anónima, no se registra mail, no se registra teléfono, nada. Y justamente la idea es hacer un estado del arte o de situación de los pescadores del Paraná. Bastante ambicioso, vuelvo a decir, mi idea es trabajar a nivel de cuencas, no me quiero encasillar en provincias, así que me interesa que llegue a Chaco, Formosa, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, todo tipo de pescador, y en ese sentido, cuando digo todo tipo de pescador, por eso estamos hablando, no solamente pensando en el pescador comercial y de subsistencia, que en principio es con quien yo empecé a trabajar, sino también sumando a los pescadores deportivos o recreativos, porque justamente me pasó cuando empecé a leer, de que empecé a encontrar bibliografía que empezaba a mencionar esto, como que es un grupo que también faltan datos, ¿sí? Sabemos que son un montón y cuánto es la flota de lanchas y cuánto mueve el turismo, pero a nivel de impactos o afectación o realmente cantidad de licencias o carnet, al menos en Argentina está muy poco estudiado. Entonces yo justamente los quise incluir en mi encuesta con un breve apartado, si bien la encuesta, como vos me mencionaste, tiene más una tendencia justamente al comercial, si se quiere, pero mi idea fue incluirlos, darle un lugar específico, igual que a las pescadoras, darle una sección específica a las pescadoras, que también muchas veces están invisibilizadas dentro del sector pesquero, justamente para esto, para dar un primer pantallazo de cuántos son, dónde están, cuáles son sus artes de pesca, qué tipos de especies son, digamos, las especies objetivos, cuál es más o menos la cantidad de lo que están sacando, si se vieron afectados o no, por ejemplo, por la bajante, hay toda una sección referida a esta bajante histórica del Paraná, a los comerciales les preguntamos por el tema de su afectación por la bajante y por la pandemia, por los valores de pesca, digamos, por el precio de referencia y principalmente por, como dije hoy, por esta posibilidad de reconversión, ¿no? Para sondearla. Pero mi idea principalmente es poder poner en valor, por decirlo de alguna manera, y en palabras directamente del pescador, sus conocimientos y sus vivencias, porque creo que esto, como faltan registros nacionales o datos oficiales, a veces es muy difícil que la gestión sea integrada, en este sentido la FAO, ¿no? A nivel internacional recomienda que la gestión pesquera, y incluye también ahí a la pesca deportiva, recreativa, tiene que ser justamente desde un enfoque ecohidrológico. ¿Qué quiere decir esto? No es solamente el ambiente, el clima, los peces, no. La pesca, las pesquerías en sí, son sistemas socioecológicos complejos, y eso hay que entenderlo. Entonces, el hombre interviene, y cada tipo de actividad pesquera que hagamos interviene. Hoy veía un comentario que decía algo del que pesca directamente con la caña. Claramente que quien pesca en baja intensidad, solamente el fin de semana o con caña, es muchísimo menos, ¿no es cierto?, el Impacta impacto. menos, pero impacta. Claro, Sí. pero quiero decir, según qué especie saque, porque si por ejemplo viene a sacar dorado en el periodo reproductivo y saca un Y gran sí, reproductor y no lo devuelve y se lo come, y sí, impacta. Entonces por eso nosotros preguntamos el conocimiento por las vedas, por las especies vedadas y prohibidas, si lo respeta o no, porque también muchas veces directamente hay desconocimiento total, no es que no querer cumplir, sino que no se sabe. Entonces, bueno, necesitamos tener, vuelvo a decir, insisto mucho con esto, pero es muy de la ciencia, necesitamos tener números y datos. Si nosotros no un sabemos de dónde segundito. partimos, Ah, ¿sí? haceme un puntito, ya me seguís, porque justamente yo soy chicato, ¿viste? A mí ver los comentaritos ahí me cuesta mucho, pero uno de los muchachos, Mar Pesca, dice, presentame a esta genia, porque entré tarde, me dice. Esta señora que está aquí abajo, señorita, está, Señorita, no señorita. sé, señorita,
La doctora en Ciencias Biológicas Ana Pia Rabufetti, ella trabaja en el INALI, que es el Instituto Nacional de Limnología, CONICET, Universidad Nacional del Litoral, pertenece al Laboratorio de Hidroecología de Santa Fe, es docente en la Facultad de Medicina también, y bueno, básicamente dice que se dedica al estudio de la influencia de la variabilidad hidroclimática, vamos a ponerlo en criollo, el cambio climático, sobre la reproducción, la producción y sostenibilidad de las pesquerías artesanales de la cuenca media e inferior del río Paraná, que son las de más presión, ¿no? Qué lujo este vivo, realmente. Perdón, Ana Pía, te interrumpí, pero hay tanto por hablar con vos. Y habíamos pactado hacer 1 hora, entonces prefiero que lo dejemos en 1 hora y que nos quedemos con ganas y por ahí haya un segundo round más adelante a intentar hacer un mega vivo que procure evacuar todas las dudas, que es imposible, ¿no? Pero bueno, obviamente Totoburu ahí dice después subirlo a tu Instagram. Claramente esto es algo que va a quedar aquí colgado para revisitar, en principio por mí mismo. Ahí mira, Marc Pesca está poniendo el formulario en donde está tu encuesta. Y bueno, igual lo vamos a dejar bien colgadito para que todo el mundo, Guille Iván Ramones, que es un ecologista aquí de Capital Federal, del grupo de observadores de AVE de COA Palermo, dice, una crack. Bueno, acá te están llenando de elogios y demás. Gracias. Bueno, evidentemente es muy lindo que haya gente interesada, sobre todo preocupada. Y bueno, los invitamos a todos a participar de esta encuesta. ¿Hasta cuándo se va a prolongar el reclutamiento de datos y cuándo va a tener alguna conclusión que nos puedas compartir, Ana Pía, si te volvemos a molestar ahí ya con Sí. data procesada, digamos? Sí, desde ya yo primero te agradezco el espacio, yo creo que los investigadores también tenemos la tarea y la obligación de salir a mostrar lo que hacemos, porque creo que en gran parte el desconocimiento de la sociedad, y que claramente tiene que ver con el empoderamiento y el cuidado de los sistemas, pasa porque nosotros también contemos en criollo lo que hacemos, ¿no? Y se visibilice, así que creo que tenemos que estar más en territorio con la gente, pero bueno, esa es una opinión personal. Respecto de esta encuesta en particular, la idea es que siga unas 2 semanitas más, así que re agradezco a todo el mundo que lo pueda compartir y sociabilizar. Como yo te comentaba, en realidad entiendo que el tema de la conectividad no es algo masivo, siendo determinados sectores no económicos, pero no todos, así que vamos a estar trabajando esta encuesta virtual como un primer pantallazo, pero claramente hemos pensado ya en un trabajo de campo, sí, para reforzar los datos con encuentros, digamos, así que ahí después de nuevo te voy a estar pidiendo la difusión, pero ya tenemos pensados trabajos de campo presenciales en determinados puntos que consideramos estratégicos, donde se va a trabajar por un lado lo que es la pesca comercial y subsistencia, por otro lado la parte recreativa deportiva, y como te dije, también tengo pensado a futuro un trabajo más específico de lo que es la pesca deportiva recreativa en particular para el otro semestre. Pero bueno, vuelvo a decir, yo soy una convencida de que tenemos que tener datos y hay que poner números para empezar a hablar de planes y de sostenibilidad. Es muy fácil hablar de cambio climático y de mitigación y adaptación, pero yo creo que queda en lindos discursos y poca capacidad real de hacer un cambio real si no tenemos números, si no sabemos dónde estamos parados, porque, vuelvo a decir, estamos hablando de un sistema macro como es el río Paraná, que todavía no está tan intervenido ni tan afectado como otros grandes ríos del mundo, y eso nos tiene que servir para decir, bueno, muchachos, hagamos algo ya, o sea, no es a futuro. Tenemos el acuífero guaraní, es una cuestión de calidad de agua, es una cuestión de las generaciones futuras, es una cuestión de querer ver un paisaje como el que tenemos ahora y que somos unos privilegiados por eso, así que realmente creo que tenemos que cuidar lo que tenemos, y pasa por esto también, es conocer para poder presionar a los tomadores de decisiones, a quienes tienen que hacer, que hagan lo que tienen que hacer, nada más que eso, y que no sean solo lindos acuerdos, como puede ser Protocolo de París y demás, que yo no le saco, quiero decir, con esta importancia, pero si no hay una agenda ambiental a nivel país en serio, creo que poco sirve seguir haciendo leyes, por ejemplo, la ley de humedales, si realmente no estamos pensando en la aplicación que va a tener y en cómo lo van a gestionar. Eso quiero decir, no a modo crítico, sino a modo de tenerlo en cuenta, ¿no? Pero bueno. Sí, afortunadamente contamos con científicos como vos, que son la nueva generación, la fuerza, el empuje, vinculados con científicos que la vienen remando desde hace rato y que intercambian conocimiento y experiencias, ustedes con las nuevas armas tecnológicas y con mejores herramientas.
fortalecer, es importante esta interrelación entre todos los sectores, incluso los pescadores comerciales, porque ellos mismos tienen que preocuparse porque ese recurso siga ahí, porque si no, se están pegando un tiro en el pie, ¿no? Y bueno, obviamente los deportivos que queremos disfrutar de una pesca recreativa y no quiero contarle a mis nietos el día que los tenga que había un pescadito muy lindo llamado dorado que él nunca va a pescar porque ya se acabó, o como me pasa a mí con el pacú, ¿no? Que me tengo que hacer 1000 kilómetros para encontrarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando antes se pescaba hace no tantas décadas en el propio delta. Es un placer hablar con vos. Habíamos pactado hacer una hora. Realmente sos una cantera a explotar inmensa, querida Ana Pía, pero deseo que esto sea un primer encuentro, que haya nuevos, que cuando tengas algo que comunicar, cuentes con nosotros, con mi persona, con Ríos Sanos, con todos los amigos interlocutores válidos que yo te pueda presentar para que vos des a conocer lo que están haciendo. Está bueno que los científicos salgan del box, ¿no? De que den a conocer lo que están haciendo, porque la prensa o no tiene espacios a veces, o responde a otras cosas que son de rédito más rápido, y estar ahí contando problemáticas ecológicas que no se pueden resumir en 4 párrafos y una foto, se hace complicado y a veces se descartan estos temas, pero les vamos a tener que prestar atención por las buenas o por las malas, como decía vos. El cambio climático no es un título o un protocolo que se firma en no sé dónde. El cambio climático es lo que nos afecta todos los días y nos va a afectar cuando abramos una canilla o cuando querramos ir a un Paraná y el río no esté, que es una cosa insólita que ha pasado en estos últimos años. Gracias de verdad por tu labor, por tu claridad conceptual para explicarnos, para ilustrarnos de todo esto. Y bueno, seguramente después te van a dejar ahí unas cuantas preguntas, tantos amigos que nos han visitado en este vivo, y bueno, placer. Bueno, no, yo de nuevo agradecerte a vos el espacio. A mí me encanta hacer actividades de divulgación, siempre que puedo trato, o sea, siempre al revés, intento hacerlo, así que desde ya agradecerte el espacio, y me anoté otros temas para charlar la próxima, tipo hidrovías, represas y demás, que también yo vengo estudiando algo por ahí, así que desde ya quedamos en comunicación, y yo te agradezco a vos el espacio y el tiempo para hablar de estas cosas que para mí son sumamente importantes. Muchísimas gracias, Ana Pía Rabufetti, doctora en Ciencias Biológicas del INALI, CONICET, Universidad Nacional del Litoral. Bueno, a seguir haciendo patria cada uno desde su trinchera, ¿eh? Vamos a ver si todos podemos poner un granito de arena para que este ecosistema con el que estamos bendecidos, un río que tantos países quisieran tener como el nuestro, con pescadores que vienen de todos lados a visitar este lugar donde todavía queda algo. Vengo recién del norte de haber pescado surubíes enormes todavía y algunos buenos dorados, con gente del Paraguay al lado que me pagaban o me ofrecían 1000 pesos por kilo de surubí. O sea que en 2 o 3 surubíes hubiera ganado un sueldo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay una fuerte demanda de Brasil, y bueno, como en otros países ya no quedan estos tesoros, los vienen a buscar acá, y nosotros que los tenemos la obligación moral de cuidarlos, ¿no? Y de pasarle estos abuelos del río a las futuras generaciones. Beso grande, Ana Pía. Anda nomás que yo me quedo despidiendo acá de tanta gente y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, buenas noches. Chao, chao. Bueno, amigos, qué lujo, ¿eh? Qué lujo conversar con gente tan inteligente, tan comprometida, con gente que nos ilustra, que nos da información que no tenemos, porque son cuestiones que se van poniendo como capas de una torta, ¿no? La hidroecología, la contaminación por plástico. Cada científico, cada mirada de esta gente que estudia tanto nos enriquece, nos aporta y nos tiene que servir para tomar mejores decisiones, para tratar de generar una prédica en el que tenemos al lado, ni de que hablar en nuestros hijos o en nuestra propia descendencia. Esto de ser mejores huéspedes de nuestro mundo no tiene que quedar en una frase, tiene que ser la realidad cotidiana y nuestra como habitantes de este planeta que sufre tanto. Gracias por estar, gracias por ser parte de esto. Perdón la falta de interacción, no me cuesta mucho a mí seguir, y Ana Pía, que
era un avión a chorro hablando, no quería desviarla por meandros y sacarla de su tema. Completen la encuesta, por favor, sean parte de la información científica valiosa que va a servir para presionar para la toma de buenas decisiones. Gracias a todos y buenas noches.